burlarme de tu amor. ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos oyentes? Nosotros en Sala de Espera. En Sala de Espera, tu programa por Radio Hope 90.3, Quilmes, Argentina, en el programa de cada martes de 20 a 21, haciéndote compañía en este fresquito de invierno que todavía, bueno, va a durar unos días. Así que qué bueno estar en casita escuchando radio o en el auto calentito, acompañándonos a nosotras y nosotros te acompañamos a vos. Un programa muy especial, te pedimos que no muevas el dial, sintonizar Radio Hope porque vas a sorprenderte de todas las reflexiones que hoy tenemos para compartir con vos, noticias de actualidad, cosas que realmente están pasando en nuestra sociedad y queremos reflexionar sobre ellas, cómo nos afectan, cómo afectan nuestra vida diaria, cómo afectan también nuestras decisiones. Tanto para compartir. Así que bueno, te decimos muy buenas noches, muy bienvenido y yo como siempre muy bien acompañada también por la productora del programa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que una vez más nos van a acompañar hoy en la emisión de este programa. Y bueno, ¿cómo nos consolamos las chicas de En Sala de Espera? Bueno, que faltan menos de 2 meses para que venga la primavera. Así que animate vos también, que estos fríos pronto se van a ir y viene la templada temperatura de la primavera a la que amamos. Y acá nuestros oyentes nos están diciendo que ¿saben cómo están combatiendo el frío? ¿Cómo? Tomando una sopita. Que convide. Qué Patri rico. Sánchez nos pone, hola chicas, qué acá rico. estoy tomando una sopita, qué rico. Bueno, nosotras acá no tenemos sopita, pero bueno, nos imaginamos lo rica que debe estar la que está tomando Patri. Muy buenas noches a la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas. Sí, creo que hoy me recibo de estalactita, seguramente porque tengo mucho frío. Y la audiencia espero que no, porque nos tiene que estar escuchando. Así que muy bienvenida a esta audiencia hermosa que nos escucha, con frío, sin frío, tomando sopa o como nosotras, tomando agüita, pero ahí firmes, nos escuchan siempre. Así que bueno, muchas gracias y muy bienvenido al señor operador Cristian González. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez, como cada martes. Aquí compartiendo este tiempo de amistad. ¿Cómo celebraste el Día del Amigo? ¿Cómo la pasaste el sábado? Bien, acá en la iglesia un mega festejo. Sí. Estuvo sentido contrario rock, así que con todo nos dieron muy buenas referencias, que la pasaron muy bien. Así que bueno, esperamos que vos también, que hayas podido tener un tiempo especial con tu amigo, con tu amiga, con tu grupo, para celebrar la amistad, ¿no? Porque es algo tan importante en nuestra vida, forma parte de esos momentos a veces difíciles que necesitamos un hombro que nos escuche, que hasta, bueno, nos enjugue las lágrimas, pero también para celebrar, ¿no? Contar las alegrías, poder contar los éxitos, que tampoco a veces es tan fácil con quién compartirlos, pero el amigo es el que puede llorar con vos y también puede alegrarse de tus avances, de tus triunfos, de tus metas alcanzadas. Así que qué bueno que Dios puso a los amigos. Yo siempre digo que son como ángeles en la tierra, que están Árboles ahí. de cobijo, Ángeles. decía Charles Swindoll. Qué lindo. Es verdad, el árbol de cobijo, qué necesario que es. Y bueno, y como nos gusta, que ustedes también son amigos de En Sala de Espera, de Radio Hope, y que puedas compartir con nosotros, te pasamos las vías de comunicación. Llámanos al teléfono 4257-0821 y compartinos tu experiencia de cómo pasaste el Día del Amigo y con quién. Al WhatsApp solo con mensajitos 11 34 90 8903, solo mensajes. En Facebook nos ubican en la página En Sala de Espera y en el perfil Hope es tuya. Nuestra página web www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y como ustedes saben, nosotros tenemos
un auspiciante de fierro, que está en verano, en invierno, en primavera. Qué bueno. Así que muchas gracias a nuestro auspiciante, porque vos te vestís en... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Que Dorcas nos viste, nos asesora, tiene modelos muy profesionales. Sí, total. Que Nuestra exhiben, locutora es una de ellas. Ay, pero qué que barbaridad. exhiben la ropa de Dorcas, porque bueno, ellos te dan la ropa y te asesoran a tu imagen, a lo que te queda bien, y encima con tarjeta de crédito. Impresionante. Así que aprovecha la oportunidad de Dorcas. ¿Te vas a ir de vacaciones? Vestite en Dorcas para ir de vacaciones. Sí. Tiene Si le lindas vas a camperas. Viste que cayó mucha nieve en Sí, Bariloche por y eso. alrededores. Por O eso. sea, podés esquiar y en forma ahora, ¿eh? Tal Total. cual, hay que aprovechar. Ya mañana nos vamos. Salimos para allá. Espérennos, allá vamos. Bueno, vieron que se escuchan en los medios de comunicación una variedad de malas noticias. Pero en este oleaje, podríamos decir de malas noticias, Dios aún nos sorprende. Y es lo que me sucedió esta semana, uno de estos días que estaba interactuando en una de las redes sociales y encontré esta carta de un jovencito que se recibió en la universidad, se graduó en la universidad pública, y la verdad que quisiera compartir esta carta que él escribe con cada uno de ustedes. La carta dice lo siguiente: soy la bolsa de pan con mermelada que me daban las porteras al terminar la escuela para que me lleve a mi casa. Soy el club del barrio que me permitió entrenar básquet durante 11 años sin cobrarme cuota social y pagándome el transporte para que pueda ir a los partidos. También soy los botines de fútbol 5 que usaba de niño para jugar al básquet por no tener otras zapatillas. Soy ropa prestada de mis amigos para salir a bailar. Soy las actividades que hicieron mis compañeros del secundario para pagarme el viaje de egresados. Soy el bullying que sufrí en la adolescencia por tener la piel más oscura que el resto. Soy los 30 kilómetros en bicicleta que hacía mi viejo todos los días para ir a 2 trabajos por migajas de pan. Soy el dolor de espalda que hoy siente por las noches por tener que seguir laburando a pesar de su hernia de disco. Soy también sus calambres. Soy los inventos de mi mamá para que un arroz blanco sea el plato más delicioso del mundo. Soy la preocupación de ella cuando de pibe llegaba tarde a casa y también su ocupación para que yo siga estudiando a medida que fui creciendo. Soy el hambre que pasaron muchas veces los dos para que yo y mis hermanos comiéramos la poca comida que había. Soy la beca que me dio la oportunidad de ir a la universidad. Soy carpetas prestadas. Soy el tiempo que me regalaron mis amigos preparándome para que llegue bien a un examen. Soy horas en la sala de lectura. Soy un machete que hizo que mucha gente me prejuzgue. Soy quienes me buchonearon antes de advertirme que no lo haga. Soy mis uñas comidas por el miedo y la ansiedad de no llegar a terminar la carrera. Soy el daño que les provoqué a personas que me han querido incondicionalmente. Para hoy ser licenciado, primero tuve que ser todas las otras cosas. Por eso hoy disfruto mucho serlo, porque es muy difícil llegar y porque a mí
particularmente me ha costado un montón. Que venga lo que sea, porque estoy preparado. Qué fuerte. Tremenda carta. Cuando yo la leí, realmente arrancó mis lágrimas. Y bueno, investigué un poquito. Esta carta resultó hacerse viral en las redes sociales. Infobae la publicó y publica un poco de la historia de este joven de 26 años. Se llama Cristian Amarilla. El 20 del 5 escribió esta carta, sencillamente porque tenía la necesidad de hacerlo, no para que sea publicada por las redes. La escribió porque él quería contar su verdad, cuáles eran sus orígenes, de dónde venía, y porque estaba agradecido a toda esta gente que nombra por ayudarle a hacer la carrera y terminar su carrera. Estuvo 8 años cursando la carrera de química. Él se recibió de licenciado en química y además involucrado en la gestión de la universidad. Esta era una carta privada, la escribió él por una necesidad y fue difundida en el ámbito académico a través del Centro de Estudiantes. Se había recibido 11 días antes de escribir esta carta. Y a la semana de escribirla, una amiga profundamente conmovida le pidió si la habilitaba para poder publicarla. Obviamente ella la publica y esta carta se hace viral. Yo leí los comentarios de esta carta y realmente la gente lo felicita y le pone tantas cosas, tantos deseos hermosos, porque a la gente le gusta encontrarse con personas como Cristian Amarilla que dan todo para llegar a perfeccionarse y hacer de sus historias una historia diferente. Él podría quejarse, podría haber abandonado, podría haberse resignado, pero él es un luchador que ha sabido, con lo poco que ha tenido, abrirse un camino para su futuro, ¿no? Esta carta él no la escribió para que sea publicada, la escribió para agradecer a los suyos, ¿verdad? A los que hicieron de él una gran persona. Bueno, su mamá se llama Marta y su papá se llama Cecilio. Dijimos que se recibió de licenciado en química. Vive en Ingeniero White, al sur de Bahía Blanca. Y vive en un humilde hogar con 2 de sus 5 hermanos, ¿no? En el 2010 egresó de la escuela secundaria y al año siguiente se inscribió en la Universidad Nacional del Sur para seguir la licenciatura de química. La completó en 8 años, cuando lo normal es hacerla en 5, pero cuando le dicen eso, él exclama: creo que la hice en el mejor tiempo que estaba a mi alcance, ¿verdad? Pero él lo logró, llegó a la meta. Él, ¿cómo llegó a la universidad? Bueno, se postuló para recibir una beca que otorga la Fundación Cecilia Grierson y que financia la compañía Mega. Se postularon 30 jóvenes para esta beca, es decir, no ha sido fácil. Los exámenes han sido muy rigurosos y él resultó ser uno de los 5 ganadores de un programa de beneficio estudiantil en procura de promover la promoción de graduados en química. ¿Qué tuvo que hacer él con esta fundación? Digamos, bueno, firmó un contrato por rendimiento en que la organización fiscalizaba y fomentaba su estudio, regido por una serie de normas. ¿Cuáles eran estas normas? Por ejemplo, una de las normas era que tenía que promocionar el 80% de las materias que cursaba. Es decir, que había un control, y me parece perfecto. Y una rigurosidad, ¿no? Y una
rigurosidad. ¿Por qué? Porque ellos querían incentivar el que él estudiara y le pagaban un sueldo para que él no tuviera necesidad de salir a trabajar, porque el salir a trabajar iba de alguna manera a incidir en, digamos, la productividad de sus estudios. Además de estudiar y de hacer la carrera, fue vicepresidente del Centro de Estudiantes de Química e Ingeniería Química. Este centro administrativo tenía una sala de estudios dentro del establecimiento con provisiones e insumos gratis, y desde ese lugar emprendían jornadas solidarias en barrios carenciados. Esto le llevaba a estar aproximadamente 11 horas en la universidad, porque entre las cursadas, las lecturas digamos, en la biblioteca y esta actividad social era el tiempo que le llevaba durante el día, y él vivía a 50 minutos de la universidad, o sea que tenía que hacer ese recorrido casi todos los días, ¿no? Él expresó, desde muy chico sentía que la sociedad me estaba ayudando un montón y lo único que tenía para devolverle era mi tiempo. Es decir, él servía por todo el bien que él había recibido. Su mamá era desempleada, su papá trabajaba de sereno, cuidaba un galpón por la tarde, y por la tarde se iba a un cementerio a limpiar y a hacer de seguridad. Solamente dormía 5 horas por día, porque bueno, los lugares quedaban muy distantes uno entre el otro, es decir que se la pasaba yendo en bicicleta durante horas, ¿no? Comían una sola vez por día y después tomaban té porque no había para más, ¿no? Él comentaba, todo el tiempo pensaba en dejar, todo el tiempo pensaba de qué manera podía ayudar a mi familia, pero él sabía que el sueño que él tenía también era el sueño de sus padres, que siempre lo fomentaban para que él siguiera su carrera. El lunes 6 de mayo presentó su tesis en la universidad y a la semana siguiente hizo la defensa oral de esa tesis después de una semana, ¿verdad? Y dicen que cuando lo aprobaron con un 9, se largó a llorar, es como que se derrumbó en brazos de sus padres que estaban presentes, y lloraron los tres abrazados, ¿no? También aplicó para una beca doctoral ahora. En los próximos días recibirá su aprobación o no, ¿no es cierto?, de la comisión científica para su postulación para doctorarse como químico, y sueña con dedicarse a la investigación. Para mí es una historia sumamente emocionante, ¿no? Sí. Que toca las profundidades de nuestro corazón. Y yo leía en la Biblia, en Romanos 13:7, este versículo me encanta y dice lo siguiente: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y me parece que es lo que hizo Cristian con esta carta que redactó, ¿verdad? Y honrar a una persona es reconocer su valor y respetarla tal como es, ¿verdad? El respeto es un principio bíblico sumamente importante que nos ayuda a matar el egoísmo y el orgullo, y mata también la ignorancia en los seres humanos, ¿no? La honra es
una manifestación del amor. Y Dios nos manda a honrar a quienes debemos honra, comenzando con nuestra pareja, con nuestros padres, nuestros pastores y a toda autoridad. Ahora, esta honra no tiene requisitos ni condiciones. Esta honra debemos darla no porque la persona lo merezca o no, sino porque es un mandato de Dios, ¿no es cierto?, incondicional. Por eso a mí me maravilló esta historia y yo quería honrar en esta parte primeramente a Cristian, ¿no? Por su esfuerzo, por su tesón, por su perseverancia, y por no renunciar a esos sueños que seguramente han venido de Dios. Quería honrar también a sus padres, obviamente, por el esfuerzo que han hecho por sus hijos, por este hijo en especial. Claro. Y quería honrar también a la universidad pública, porque es la cuna de grandes profesionales de escasos recursos, y a organizaciones como Fundación Cecilia Grierson, que tiene esa vocación de solventar estas becas para que las personas de escasos recursos lleguen a concretar sus sueños. A sus padres, obviamente, como dijimos recién, y a cada una de esas personas que él nombra en esa carta de agradecimiento. Y pensando, ¿qué le diría yo a estas personas para honrarlas? Recordé un versículo que nos compartió Ale en el martes pasado, que se encuentra en Mateo 25, versículos 35 al 40, y dice: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué maravilla, espléndido, sí, qué mensaje de reflexión, ¿no? Sí. Porque es una historia real, es una historia de vida, y eso impacta más, porque lo que este joven vivió lo convirtió, en vez de resignación, sí, o frustración o amargura, lo convirtió en gratitud, y la gratitud termina haciendo el bien a los demás, ¿no? Así que qué buen momento para escuchar un tema de Elevation Worship, que dice: lo harás otra vez. El Señor vuelve a hacer bendición. Muchas circunstancias que en nuestra vida pueden ser caóticas o pueden parecernos que nos cierra, que no hay salida, que es un techo negro ahí que está. Pero terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. Y aquí seguimos en sala de espera con este tema hermoso, que el Señor puede hacerlo otra vez, más allá de las circunstancias que estás pasando. Lo que te animamos hoy es justamente a que puedas ver lo que estábamos comentando ahora cuando estábamos fuera del aire, ¿no? Las bendiciones de Dios sobre tu vida, porque a veces las bendiciones están, las personas que Dios nos manda, como antes a Dios, como ángeles, también están para apoyarnos, para animarnos. Pero el tema es si lo vemos, si tenemos, claro, un corazón agradecido por todo eso, ¿verdad? Totalmente. Y la agradecida es María Catalina,
que nos manda un mensajito. La agradecida es María Catalina, que nos manda un mensajito diciendo: bendiciones amigas, qué bueno escucharlas, gracias por su entrega y enseñanza de la palabra y todo lo que nos comparten. Las quiero, el Señor las bendiga y guarde. Gracias, Mari, te queremos. beso. Te requeremos, te requeremos. Bueno, yo les cuento que justamente en esta reflexión, ¿no?, de corazones agradecidos y de corazones enfocados en todo lo bueno que nos ocurre en nuestra vida, yo quería compartir con ustedes una historia de una persona muy conocida de la Biblia, que muchas veces hablamos de ella. Pero antes de hablar, yo les quiero hacer una pregunta. Yo les voy a dar el nombre de esta persona y ustedes me van a decir qué piensan, o sea, lo primero que les viene a la cabeza cuando yo les digo el nombre de esta persona. A ver, hacemos una prueba. Sí. Yo les digo Salomón. ¿En qué piensan? Sabiduría, Sí, sabiduría. ¿Qué más? riqueza. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Ese temor reverente a Dios. Ujú. Muy bien. Bueno, bastante me parece, ¿no? Porque hablamos Sí, de riqueza. Aparte nos agarraste así como de sorpresa. No hubo ensayo acá, no hubo ensayo. ensayo. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque bueno, yo hice este mismo experimento con otras personas y más o menos nombraron lo mismo, ¿no? Riqueza, que estaba relacionada con poder, que estaba relacionada con fama, su sabiduría, ¿no? Pasó las fronteras de su país, acordamos bien como la reina de Saba vino a conocerlo, ¿no? Era un hombre que cuando lo nombramos, todo eso es lo primero que nos viene a la mente. Y a veces podemos pensar que personas que tienen estas riquezas materiales, que tienen este poder y esta autoridad, están como exentas de problemas. Y hasta podemos decir, wow, si yo tuviera lo que tenía Salomón, ¿no? Muy común. No tendría ningún problema. Este tenía la vida arreglada, Claro. ¿no? Porque la imagen que nos viene es eso, todo su riqueza, era un rey, pero aparte, qué rey, qué momento histórico de gloria para la nación de Israel, y es lo que más hablamos de él. Pero muchas veces estas historias de personas que alcanzaron determinados estatus sociales y económicos y culturales, no fue tan así sus comienzos, ¿no? Está muy relacionado un poco con lo que hablaba hoy Adriana de este joven que alcanzó esa licenciatura en química, pero hubo toda una historia. Y si vamos a mirar la vida de Salomón, realmente fue una vida que estuvo marcada por las tragedias. Y la digo en plural. Tragedias que se entretejieron, ¿no?, en la tela de su vida, justo en la etapa de su formación como persona, como joven, como adolescente, quedaron evidentemente registradas en su vida porque no fueron vivencias muy sencillas. Por ejemplo, yo les voy a nombrar algunas de ellas. Su padre, David, asesinó al primer marido de su madre. Yo creo que no debe ser fácil tener un papá que vos sabés que fue homicida y que fue evidentemente públicamente conocido lo que ocurrió con el primer marido de su madre. Seguramente habrá escuchado más de una murmuración, más de una conversación, claro, quizás bastante despectiva sobre el pasado, la conspiración que hubo contra Urías, que fue muerto en batalla. Toda una situación que yo creo que como hijo para él sería muy doloroso, una tragedia. Pero acá no termina las tragedias de Salomón. La hermana de Salomón fue violada. Sí. Tema que como familia debe haber sido muy duro, Muy pero doloroso. Encima fue violada Claro. por un hermano. O sea que tenemos la triste situación de víctima de la hermana, pero además el hermano fue el que la violó. Así que para Salomón debe haber sido una situación terrible saber que dentro de su familia se estaban entretejiendo estas tragedias. Otro hermano, Absalón, intenta destruir al padre y también al gobierno, ¿verdad? Porque él quería justamente tener el control, el poder y la autoridad. O sea que vemos varios hermanos con situaciones. Otro hermano también intenta
o sea, quitarle el poder a Salomón mismo, o sea, lucha para alcanzar el reinado. Y evidentemente, ya lo hemos hablado inclusive acá en la radio, todo esto muestra un seno familiar muy marcado por la tragedia, con un papá que no fue el ideal como papá. Quizás, bueno, él sí sabemos que fue un hombre guerrero, que llevó a Israel a alcanzar victorias tremendas, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero como papá fue bastante ausente, ¿no? Por eso, bueno, toda esta interna familiar muy dura. Y yo me lo imagino a Salomón creciendo y desarrollándose, desarrollando su identidad, su personalidad. Dentro de ese ambiente habrá habido noches realmente que no pudo dormir, quizás hubo lágrimas, Claro. dolor, ¿no? Y había que superar. Pero ¿saben qué es lo que podemos ver en Salomón? Que a pesar de todas esas tragedias en plural, él guardó su enfoque. ¿Qué quiere decir? Que él sabía que había un propósito de Dios para su vida. Y él vio más allá de sus tragedias. Él vio que en su perseverancia, en su persistencia, iba a alcanzar ese propósito que Dios tenía. No se quedó en las tragedias. Tragedias que evidentemente llegaron a su vida no porque él hubiera tomado decisiones incorrectas, porque él hubiera pecado o porque él hubiera sido una persona que, bueno, tiene lo que se merece. No, eran cosas que le llegaban y él como que ni siquiera podía prevenir que iba a pasar todo eso, ¿no? Las tragedias muchas veces vienen así, no podemos prever. No. El exitoso no siempre prevé una tragedia a su alrededor, Jamás. pero sí puede prevenir qué va a pasar con esa tragedia dentro de él. Claro, como a Job. Exacto. Claramente. Le vino las tragedias, Todas. pero ¿cómo lo manejo? Y él, en el libro de Eclesiastés, escribe algo muy interesante que nos hace ver el aprendizaje de él de todas estas tragedias, la sabiduría que va adquiriendo a través de ella y cómo va creciendo porque él tiene justamente un enfoque, Claro. un propósito, una meta a la cual alcanzar. Entonces él necesita no detenerse en la tragedia, sino crecer a través de ella. Eclesiastés capítulo 3 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto es lo que él aprendió, que hay un tiempo para cada situación de nuestra vida, pero no nos podemos detener, sino que tenemos que avanzar a la próxima etapa. Si hay un tiempo para amar, hay un tiempo para aborrecer, hay un tiempo para destruir, pero también hay un tiempo para edificar. Él no se detuvo en las tragedias, él aprendió, él creció enfocado en lo que estaba por venir, Qué bueno. en la meta. Y podemos ver eso en la vida de muchas personas que han vivido así, tiempos de tragedia, pero no se detuvieron en la tragedia, miraban lo que estaba por alcanzar. Y hay un caso que es el de Mary Kay, esta mujer tan conocida, que ella aprendió que lo que nosotros hagamos hará también que los demás hagan que sucedan cosas. Lo que usted haga que le suceda a otros, Dios hará que le suceda a usted también. Fíjense cómo es como una cadena de sucesos. Mary Kay fue una mujer que planeó con mucho entusiasmo abrir un negocio con su esposo, una empresa, y todo parecía que iba de maravilla. Pero de golpe, repentinamente, su esposo fallece.
fue catastrófico. ¿Por qué? Él era la parte más importante de su vida y era la gran ayuda para ella y era, digamos, el otro 50% Claro. de este sueño, de este emprendimiento. Y él de pronto se fue. Y entonces el sueño más grande de su vida como que ya no tenía el respaldo o el apoyo. Y ella tuvo que tomar una decisión. Bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en la tragedia Claro. O salgo. o prosigo? Claro. ¿No? Pues bueno, ella, ¿saben qué? Enjugó sus lágrimas y dijo, yo tengo que seguir. No voy a permitir que el desánimo ni la desilusión me detengan en la tragedia. Volvió al sueño que estaba en su interior y dijo, tengo que seguirlo porque tengo un largo camino por encima de todo. Cuando el hijo la vio tan decidida, se sumó a ella y juntos emprendieron ese sueño que, bueno, había quedado como a mitad camino y llegaron a cumplirlo. De tal manera funcionó que hoy en día miles de mujeres son motivadas, son restauradas y son bendecidas por causa de esta mujer extraordinaria y fuera de lo común, porque ella no permitió que la tragedia la desenfocara Claro. de ese propósito que tenía su vida. O sea, tu vida tiene un propósito, más allá de situaciones externas que te estén rodeando, hay un propósito. Y eso es lo que Salomón también siguió, continuó, avanzó. Él se paró en 6 importantes llaves, que yo ahora las voy a compartir con ustedes, en el momento de la tragedia. La primera llave en la que se paró Salomón fue, él sabía que no podía prevenir que ocurra una tragedia, pero podía prevenir que lo destruya emocionalmente. Cuando tenés una tragedia en tu vida, tenés siempre 2 caminos. Dejo que la tragedia se apodere de mí o yo continúo. Y emocionalmente no permito que esto me afecte. Segundo, su futuro es demasiado maravilloso para detenerlo. O sea, sabía Salomón que el futuro que estaba por delante era mayor que lo que estaba pasando en esa familia, que quizás era ausente, quizás era como fracasos. Y a veces nosotros decimos, ¿no? La familia que me tocó, ay, si usted supiera. Pero el tema es que vos entiendas que hay un propósito personal con vos. Claro. Y eso no puede detenerse porque uno te falló, el otro te traicionó, el otro no estuvo, el otro. Vos tenés que enfocarte en ese plan maravilloso. Tenés que poner toda tu energía en lo que está por delante. Tercero, los quebrantados a menudo se vuelven maestros en restauración. Eso es aprender de la tragedia. Yo tengo que sacar algo de provecho para mí, pero también para el otro. Claro. ¿No? Entonces, cuando experimentamos ese dolor interior, tenemos la oportunidad de convertirnos nosotros mismos en una llave de oro para poder sanar después a otros que han sido lastimados. Porque nos encerramos tanto en nuestra propia tragedia que a veces no logramos ver los que están a nuestro alrededor, que están sufriendo y que están necesitando también, ¿no? Una mano, una ayuda, un abrazo. A veces el abrazo es tan sanador. Convirtámonos en esa llave de oro. Cuarto, no hacer las preguntas equivocadas. Cuando estamos viendo una tragedia hay una pregunta que es muy común. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Yo imagino que Salomón se lo preguntaría, ¿por qué mi papá hizo esto? ¿Y por qué mi hermana? ¿Y por qué mi hermano? ¿Y por qué? ¿No? Es una pregunta, pero ¿sabés que es una pregunta equivocada? La pregunta que yo te invito hoy a que te hagas es, ¿cuál es el próximo paso para mi sueño? Claro. No te detengas en lo que ya fue, si no depende de vos, no podés solucionarlo porque muchas veces depende de otras personas. ¿Cuál es el próximo paso que Dios tiene para mi vida para que yo avance hacia mi sueño? Esa sería una pregunta correcta. 5. Date tiempo para sanarte, ¿no? También tenemos un tiempo Claro, sí. para ese dolor, para eso que nos lastimó, para que eso nos hirió. Pero hay un tiempo para Que también no es curarse. igual a todos. No es igual a todos. Pero ese tiempo tiene que llegar. Sí. ¿No? Porque todo tiene su tiempo. Entonces, date el tiempo para sanar, pero avanzá hacia esa sanidad. Y por último, no te precipites en alejarte de la escena del dolor.
Porque a veces como que queremos escapar de la escena y todavía hay algo que tenemos que aprender de la escena del dolor. Por eso el proceso. Porque si nosotros escapamos, no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero pensar, no se termina de sanar. Y tenemos mucho que aprender y mucho para sentir. Y eso muchas veces justamente es lo que después va a provocar en nosotros que podamos avanzar hacia nuestro sueño. Tenemos que creer que realmente a veces hay situaciones que resultan muy, muy, muy fuertes, nos lastiman, parece que no podemos salir, pero hay un enfoque que no tenés que perder y es el propósito de Dios con tu vida. Hay un camino por delante y una meta que alcanzar. Así que no te detengas en la tragedia. Aprende de ella, pero avanzá. Pregúntate, bueno, ¿cuál es el próximo paso que tengo que dar? Y eso seguramente te va a cambiar la perspectiva de lo que estás viviendo. Y vamos a escuchar ahora un tema de Hillsong United, la imagen de Dios. Y ya volvemos, más en Sala de Espera. Porque mi alma cantará, es aleluya, aleluya. Aquí estamos escuchando los mensajes. Gracias, chicas. Bueno, acá Clara Viviana Monzón dice: Dios las bendiga, hermosas. Excelente programa como siempre. Les mando un abrazo. Y Patri Sánchez pone: me uno a Clara. Hermoso aprendizaje. Gracias, es un placer escucharlas. Tendría que durar 2 horas. Bueno. Las quiero mucho. Gracias, Patri, como siempre, amorosas. Así que bueno, la idea es esa, ¿no? Que lo que compartamos cada semana pueda a ustedes edificarlas, ayudarlas y serles de bendición. Y hablando de noticias, les cuento que en este momento estamos con una temperatura de 11 grados aquí en Quilmes, cielito cubierto, y mañana viene un descenso importante. Mínima 4 grados, máxima 12. Así No voy que al gimnasio. Empiecen sin mí. bufandas, polainas, Sí, yo le agregaría. Sí, total. Guantes. Guantes, bueno, todo poquito. El jueves mínima 6, máxima 11. El viernes mínima 8, máxima 13, o sea, va subiendo. Sábado mínima 7, máxima 15. Domingo mínima 8, máxima 14. Y el lunes de la semana que viene mínima 10, máxima 16. O sea que el lunes de la semana que viene me Volvemos voy a al levantar. gimnasio. Por lo pronto invernaremos como el oso. Ay. Totalmente. Bueno, seguimos con un Por tema. favor, con un poco más de seriedad. Muy bien, clic, cambiamos. No, Nos bueno, ponemos. yo me quedé enganchada con todo esto que estaban hablando ustedes, ¿no? De cómo superar momentos así difíciles, cómo es eso que Dios pone en nuestro interior y que hace que superemos las situaciones difíciles, ¿no? Y hay alguien que supo salir de una vida de tragedia, ¿sí? Que me impacta su testimonio en la Biblia, es María Magdalena. Claro. Viste que no siempre se habla mucho de María Magdalena. Su vida, digamos, la podríamos dividir como quizás la historia de cualquiera de nosotras, ¿no? En este sentido, una primera etapa de tinieblas, una segunda etapa donde ya conoce al Señor y hay una liberación, y una tercera etapa de discipulado. Ay, qué lindo. ¿Sí? Entonces, justamente tiene el privilegio de ser la persona a la que Cristo se le reveló después de la resurrección, la primera, ¿no? Y bueno, muchas son las teorías sobre la vida de María Magdalena, como que podía haber sido esa mujer que fue apedreada y que Jesús ahuyenta a Evita, todos claro. lo que... a los que la estaban por apedrear, hablándole de que, bueno, el primero que esté libre de pecado, que suelte, que arroje la piedra, ¿no? Y todo el mundo la soltó. O también, para otros, la que enjugó los pies del Señor, ¿sí?
podía haber sido, pero bueno, son todas teorías que no hay manera de saber que justamente fue o no fue. La tendencia es a descartarla de que era ella. Incluso, obviamente, aparece como en libros apócrifos, ¿no? Toda la historia de María Magdalena, vinculándolo incluso con historias más recientes, de pronto, de libros, donde hablan que hubo una relación con Jesús que no era precisamente de amistad. Pero bueno, eso sabemos que es totalmente falso, apócrifo. Lo cierto, lo que la Biblia nos dice es esa etapa suya de tinieblas. Tenía un pasado oscuro y no sabemos porque la escritura no nos habla bien, pero sí nos dice esa escritura en Lucas 8:2 que 7 demonios salieron de ella. Wow. O sea que tenía montones de problemas. Y digamos, la palabra Magdalena no era un nombre de la época, sino que significaba que era de la villa de Magdala. Magdala era una localidad en el noroeste de el mar de Galilea. Eran los tiempos donde Jesús estaba predicando en ese lugar. Entonces era una manera de designar pues eran tantas las que se llamaban María, que bueno, viste, había una María de Betania, María la madre de Jesús. Bueno, ella era María Magdalena, pero porque venía de ese lugar, de Magdala. Y es justamente esta tierra era una tierra poseída por demonios, y como todas las manifestaciones demoníacas, sobre todo en estos lugares y en estos tiempos, eran manifestaciones donde el endemoniado hasta de pronto se mutilaban partes con piedras, y tenía padecimientos físicos, ¿sí? Como podría ser ceguera, sordera, provocada por esos demonios, incapacidad para hablar, convulsiones, ataques y todo tipo de padecimientos generales, ¿no? O sea, turbaciones de todo tipo. Entonces siempre estas personas, las endemoniadas, como también podemos decir María Magdalena estaba en esta situación, eran personas miserables, afligidas, solitarias, desanimadas, desesperadas, dignas de compasión. No se describen cuáles eran esas manifestaciones que tenía ella, pero seguramente la gente diría que era como una especie de lunática irrecuperable. O sea, imagínate una persona en donde tenía 7 demonios distintos, todos manifestándose de distinta manera. Claro. Convengamos que era una persona complicada. Era una persona no que normal. Todo el mundo se daba cuenta que algo pasaba. Bueno, ¿qué pasó? Ese encuentro con el Señor, y ahí vino esa liberación. Si bien no se hace referencia a cómo fue la situación, sí se hace mención de que algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y menciona a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esto habla en Lucas 8, versículo 1 al 3, habla justamente, describe Lucas las mujeres que seguían a Jesús. Vemos entonces que pasó a ser una sierva de la justicia, completamente transformada. O sea, evidentemente ahí hubo un proceso de liberación, seguramente habrá sido sí un proceso, pero el estar cerca de Jesús le provocó esa liberación. Claro. La liberación podría haber ocurrido más o menos al fin del ministerio en Galilea, ¿sí? De Jesús. Entonces ella empieza su discipulado, comienza a seguir a Jesús. No había nada inapropiado en la práctica de Jesús de permitir a mujeres discípulas entre sus seguidores, ¿sí? O sea, si bien rompía el molde, ¿no? Jesús rompió el molde en un montón de cosas, y en esta también, porque estas mujeres eran mujeres piadosas que llevaban vidas dedicadas a lo espiritual. Si bien los rabinos de esa cultura no permitían a mujeres que fueran sus discípulas, pero Jesús instó a hombres y a mujeres a tomar su yugo y aprender de él, ¿no? Entonces, esta era una evidencia muy cercana de que cómo Jesús honraba, ¿sí? a las mujeres en las Escrituras, siendo el Señor,
tenía cerca mujeres, mujeres piadosas, mujeres que le servían, y eso nos habla, ¿no? De si Jesús tenía la importancia que le daba Jesús y la posición que le daba Jesús a la mujer, al permitir que dentro de su grupo de seguidores estuvieran estas mujeres. Obviamente que este era un momento donde María Magdalena empieza a acompañar a Jesús con todas esas mujeres, iba justamente creciendo la hostilidad hacia Jesús. El hecho de que se mencione estas mujeres podría ser que eran mujeres que no tenían una gran obligación en cuanto a familiar, con padres o familia cercana, quizás hasta podrían haber sido viudas, pero como les seguían y les servían con sus bienes, dice acá, evidentemente tenían una libertad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ella, María Magdalena, terminó siguiéndolo hasta la crucifixión, o sea, habla de su fidelidad, junto con María, que es la madre de Jesús, Salomé, que era madre de Jacobo y de Juan, y otra María, que era madre de Jacobo el menor y de José. O sea, que ella estuvo ahí, participó de esa agonía de Jesús, fue fiel en acompañarlo hasta la muerte y a su sepultura también. Es, digamos, como que su amor lo llevó a preparar incluso las sustancias necesarias para poder hacer el ungimiento correcto del cuerpo, porque lo habían llevado tan rápido José de Arimatea hacia la tumba a Jesús, porque se venía el Sabbat, entonces tenían que hacerle, apurarse, y ella es como que con esas otras mujeres entendieron que no había sido el ungimiento que él merecía. Entonces prepararon todas esas especies, fueron a la tumba y encontraron que la piedra estaba corrida, la tumba vacía. Entonces ella sale corriendo a buscar a los discípulos, a Pedro. Bueno, y ahí se sucede una situación. Ella en un momento no entra a la tumba, después se asoma y ahí se encuentra ángeles que le confirman la resurrección. Pero se fueron todos y ella queda llorando en la tumba pensando de que alguien se lo había llevado. ¿Sí? Pensando que alguien le había robado el cuerpo de Jesús, y Jesús mismo se le aparece y le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¡Qué momento! Y no lo reconoció en ese momento, y ella, claro, imagínate el momento de confusión, porque ella pensaba que el hortelano que cuidaba ahí era él era el hortelano ese, y que bueno, le preguntaba qué sabía de ese cuerpo, y bueno, esa situación, ¿no? Hasta que él la llamó y le dijo: María. Qué importante, ¿no? La vez pasada habíamos hablado que Él nos llama por nuestro nombre, sí, y nosotros respondemos a la voz del pastor. Sí. Y ella lo llamó Raboni, que quiere decir maestro. Y ahí cerramos esa historia de María Magdalena. No sabemos ya nada más con respecto a su vida, pero es como la tuya, como la mía. Independientemente de las circunstancias, siempre un periodo de tinieblas, un periodo donde la cosa estaba oscura, difícil, la liberación cuando lo conociste a Jesús, y la decisión de seguirlo a Él y empezar su discipulado y ser esta mujer fiel que hoy podés ser siguiendo su palabra. Y así es como se abren los cielos, para tu vida, para la mía, y nos vamos con ese tema de Ingrid Rosario. Abre los cielos. Dios te bendiga y nos reencontramos el